Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Lo más importante, lo más importante. Muy feliz, como adelantábamos ayer, de saber, de comunicarles que la última persona herida en aquel incidente en el estadio del Real Club Deportivo Español, en donde una mujer atropelló a varios aficionados y aficionadas del equipo Perico, salí ayer del hospital. Fantástica noticia. Fantástica noticia. Por lo tanto, de aquel incidente, del atropello de aquella señora con aficionados y aficionadas del Español, todo el mundo está en perfecto estado de revista. Y es la mejor noticia, son de las mejores noticias que un profesional puede dar en un comienzo, cuando comenzamos un programa. Es lo que deseamos, dar siempre buenas noticias. Habrá alguien que no lo crea, porque siempre hay gente que no sabe, pero se cree que puede absolutamente con todo, y afortunadamente el tiempo pone las cosas en su sitio. No se pierdan los vídeos de los últimos días, de las últimas semanas, en el último mes. Subimos temas muy importantes. Ayer y antes de ayer subimos al canal Guijarro Enclave Blaugrana temas muy importantes y muy interesantes. Y ayer por la noche subíamos un vídeo dejando muy claro que algunos youtubers que se hacen pasar por culés no lo son, viven hablando del Barcelona, pero no lo son. Intentaba dejarnos, a mí y al canal, en mal lugar, con muchos más bulos y mentiras que tuve que desmontar en un vídeo por la noche, repito, y que lo tienen en el canal Guijarro Enclave Blaugrana. Lo subimos muy tarde, por lo tanto, si no lo pudieron ver, si no lo pudieron escuchar, les recomiendo que lo hagan. El individuo en cuestión se llama Mr. Predicador. Yo le llamo Mr. Predicador de la Pradera. Mintiendo y faltando a la verdad constantemente. Pero evidentemente, desde nuestro canal no vamos a consentir, democráticamente hablando, no vamos a consentir que algunos mientan por decreto o por costumbre. Si les apetece escuchar el vídeo, lo subimos ayer por la noche. Palancas Televisión le llaman Mr. Patán. Yo le llamo Mr. Predicador de poca monta de la Pradera. Un mentiroso compulsivo. Por cierto, agradecer el apoyo en redes sociales. Un día más espectacular. Muchísimas gracias. Y para terminar, antes de entrar en materia, porque el primer vídeo es uno de los vídeos más importantes a nivel de contenido desde que mi buen amigo Joaquín y un servidor inauguramos el canal hace aproximadamente 4 años y 5 meses. No llega. Pero antes de hablarles de lo que van a escuchar,
me gustaría pedir disculpas a la gente que se siente mal cuando no pronuncio bien el catalán, o bien porque estoy con la voz tomada, por la razón que sea. Alguna laportista de redes sociales me da caña de vez en cuando, piensa que no nos enteramos, y nos enteramos de todo porque, afortunadamente, tenemos mucha gente que nos aprecia y nos lo comentan todo. Parece ser que a una oportista le sentó mal, bueno, más que sentarle mal, se burlaba de un servidor por no pronunciar bien Cesc Fàbregas. No recuerdo lo que diría en un momento determinado en un vídeo, cuando hablábamos del cómo, creo recordar, del partido de el Joan Gamper. A lo mejor dije Cesc o algo por el estilo, porque pronuncié mal en ese momento, y el cachondeo y las burlas por las redes sociales a tope. Claro que sabemos pronunciar al exjugador del FC Barcelona, Cesc Fàbregas. En fin, una vez intentando poner todas las cosas en su lugar, ante tanto friki, macarra y gente indocumentada, y que en su vida no han empatado con nadie, y lo único que tienen que hacer es vivir de los demás, burlándose, metiéndose con las personas y sobre todo mintiendo, lo cual me parece muy grave. Vamos definitivamente con la información importante. Ayer nuestro buen amigo Ramón Álvarez de Mon, para mí es un crack, lo he dicho en innumerables ocasiones, tuvo una tertulia fantástica. Tuvo a Miguel Galán, el hombre del momento, el que pone denuncias contra el señor Tebas, el que se encargó de sacar al señor Villar de la Federación Española, etcétera, etcétera. Tan de moda está en estos momentos Miguel Galán, que aparece en cualquier tertulia, en cualquier momento. Bueno, pues ayer tenía Ramón a Miguel Galán, pero también tenía a uno de los mejores abogados penalistas de nuestro país, como es César Laje. Y los tenía para hablar del caso Negreira. Si me permiten el consejo, hagan el favor de escuchar, hagan el favor de no perderse el vídeo y escuchar todo el debate. Espectacular. César Laje es un fuera de serie como profesional. Es una de las personas que me aconsejan en estos momentos sobre el tema en las redes sociales. Es un fuera de serie, un auténtico crack. Es uno de los mejores abogados penalistas en nuestro país. Lo vamos a tener muy pronto en nuestro programa. En concreto, lo habíamos pactado, estábamos intentando hacerlo hoy, tenerlo en el programa hoy. Pero he preferido poner la entrevista de nuestro buen amigo Ramón, donde también está, les vuelvo a repetir, César Laje, dando una explicación profesional al tema del caso Negreira. Las palabras de Miguel Galán y como moderador nuestro buen amigo Ramón Álvarez de Mon. No se pierdan el debate.
buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues debate jurídico, ¿no? Sobre el caso Negreira y con dos abogados, ¿no? Dos abogados que tienen dos posturas contrarias. Los que seguís el canal sabéis perfectamente cuál es mi postura, porque demasiado contenido sobre ello, pero precisamente mi idea es que escuchéis a otras personas, ¿no? Con sus argumentos y que, bueno, pues lleguéis vosotros a vuestras propias conclusiones, ¿no? Como siempre digo. Bueno, voy a saludarles ya, son Miguel Galán y César Laje. César Laje, pues muy conocido lógicamente en el canal, y Miguel Galán también, ¿no? Porque hemos comentado pues alguna tesis, ¿no? O algún tema que ha planteado también él, sobre todo en los últimos tiempos, y bueno, pues ha estado presente también, ¿no? Así que nada, les voy a saludar ya mismo. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a los dos bueno, por vuestra predisposición a esto. La verdad es que yo lo agradezco y bueno, habrá gente, ¿no? Yo me adelanto, ¿no? Que dirá, oye, pero ¿por qué llevas a Miguel Galán, que tiene una postura tan contraria, ¿no? En este aspecto, por lo menos, ¿no? El caso Negreira. Bueno, pues porque Miguel Galán, o lo que dice Miguel Galán, lo dicen también otras personas, culés, o lo dicen otras personas. No quiero ponerle tampoco etiquetas, lo dice, o sea, hay una tesis que dice que no tiene sentido el delito de corrupción deportiva, lo va a defender Miguel porque es lo que piensa y bueno, pues César está más en la tesis que, bueno, sabéis que yo tengo, que es que sí que es pertinente continuar con esa instrucción. Aquí no vamos a hacer de jueces, lo aclaro yo, ¿no? Aquí no se va a sentenciar al Barcelona ni se le va a absolver, simplemente se van a exponer los argumentos, ¿no? que cada parte tiene y lo vamos a intentar hacer con el mayor orden para que podáis, ¿vale? Escuchar los argumentos y no haya interrupciones de estas molestas que a veces hay en los medios de comunicación tradicionales. Así que nada, agradeciendo de nuevo que estéis por aquí. César, si te parece, le damos paso primero a Miguel, ¿vale? Que ayer tuvimos una interacción en X sobre este tema. Y bueno, pues Miguel, no quiero poner ninguna palabra por ti. Yo solo quiero puntualizar, antes de Sí. empezar cualquier tipo de debate, que esto no es un Madrid-Barcelona. Estos son términos jurídicos, es decir, Eso esto es, aquí eso no es. va de Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Esto es un Ni tema César es jurídico. ni Se César está es el jugando, Madrid, hay que ni Miguel es el respetar, Barcelona. Sí. hay que respetar la presunción de inocencia y sobre todo lo que se están jugando las partes acusadas. No es ningún partido de fútbol, que yo creo que la gente lo lleva a la bufanda y ahí se confunde bastante de un debate jurídico, evidentemente. Yo creo que ningún abogado que se respete a sí mismo va a defender una tesis que sea contraria a lo que él piensa por una bufanda. O sea que aquí esos argumentos ad hominem, yo por lo menos creo que no caben. Y bueno, Miguel, tú estás en la idea de que no tiene sentido que prospere esa corrupción deportiva y me gustaría escuchar tus argumentos. Yo creo que lo que ha apuntado César es muy pertinente porque es que yo no soy del Fútbol Club Barcelona ni soy del Real Madrid. Intervengo en canales culés, en canales madridistas o en canales nacionales como pues el Chiringuito, la Sexta, el Desmarque. Por tanto, es decir, no tengo un ánimo de defender al Barcelona por tener colores. Creo que César también no es del Madrid, o si lo fuera, su capacidad profesional. Miguel, disculpa que te corte. Disculpa, yo sí soy del Real Madrid. Pero Bueno, a mí lo que me molesta es que se me esté día tras día tras día. Yo tengo una pasión por encima del Real Madrid, que es el mundo del derecho. Y yo soy un profesional liberal e independiente, que vivo de mis clientes y mi despacho. Si empezamos por ahí, empezamos el debate bien. Yo soy madridista, y lo vuelvo a repetir, pero eso no me nubla la vista de poder leer tesis, doctrina, jurisprudencia, etcétera, etcétera. Y eso es una de las cosas que me molesta muchísimo. Porque yo soy un profesional libre e independiente. A la puerta me puede entrar un aficionado al Barcelona, me puede entrar un aficionado al Celta, me puede entrar un aficionado y yo tengo que defenderlo independiente y liberal. Por eso yo me debo a mis clientes. Por supuesto, es lo que intentaba corroborar, que estoy de acuerdo contigo, que independientemente de los colores que sea cada uno, en tu caso eres madridista, pero es que en mi caso no soy culé, es que quiero que dejarlo y no me da ni más valor ni menos valor que a ti porque tú eres madridista. Simple, que vamos a debatir desde el punto de vista jurídico y respetando. No lo digo por ti, porque tú sabes que siempre hemos hablado con respeto los dos, tanto en las redes sociales como en otra intervención, sino por otros juristas, el que hemos debatido yo, por ejemplo, en Twitter, y por tanto quería añadir eso, que evidentemente me parece que bien apuntado por tu parte, ¿no? Como bien dice Ramón, yo defiendo la tesis de que en el caso Negreira, el delito de corrupción deportiva, pues cojea mucho, ¿no? Es decir, yo me declino más por el delito de administración desleal, ¿no? El delito de corrupción deportiva, como bien sabéis vosotros,
está contemplado en el artículo 286 bis. Es un delito un poco nuevo, ¿no? Desde el 2010, ¿no? No es un delito que exista una cierta jurisprudencia más allá del caso Osasuna, que luego entraremos en profundidad en esa sentencia. Entonces, bueno, es verdad que todavía no hay una base jurisprudencial establecida en cuanto a varios casos obtenidos. Yo creo que en el caso del delito de corrupción deportiva no se dan los elementos objetivos del delito. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista, Negreira, ¿vale?, ha cobrado del FC Barcelona con dos hipótesis que tenemos por parte de la versión que ha dado el FC Barcelona, ¿no?, en sede judicial. Una, que podía ser los informes famosos que han existido o no han existido, que es lo que se va a debatir en las declaraciones próximas de los entrenadores. Y otra, en una declaración de Negreira en Hacienda, que es la de mantener la neutralidad. Vale. Entonces, es verdad, como muchas veces ha apuntado César, que el delito de corrupción deportiva del artículo 186 bis del Código Penal es un delito de mero resultado, ¿vale? Pero no se da el elemento objetivo, que es prometer, ofrecer, conceder, recibir alguna ventaja respecto a otros competidores, que sería la alteración fraudulenta de un encuentro de fútbol, que sería pues el elemento subjetivo, ¿no? Por tanto, como yo en el sumario no he visto esas pruebas, ¿vale?, no puedo establecer los elementos objetivos del delito, ni como mero resultado. Es decir, porque no he visto en todo el procedimiento un ofrecimiento, una concesión de un árbitro al FC Barcelona en el que el Barcelona ofrezca dinero por alterar un partido de fútbol, porque hasta ahora la versión es que ofrece dinero por informes arbitrales o por neutralidad, que ahora hablaremos de lo de neutralidad, que a mí no me parece delito, en analogía a la sentencia del caso Osasuna, a los fundamentos de derecho. Por tanto, es la tesis que defiendo yo, que yo creo, es otra opinión que tengo, que como mucho Negreira, buscando un poco el sentido del artículo 266 bis del Código Penal, podría ser un inductor del delito, ¿vale? Que es decir, a los árbitros decirles que tienen que pitar de una manera, en este caso a favor de Barcelona. Pero es que los inducidos, presuntamente, los árbitros, no están en el procedimiento. Por tanto, la denuncia pierde peso. ¿Qué sí puede darse? Pues el delito del artículo 252 del Código Penal, que es el de administración desleal, porque todos estaremos de acuerdo que utilizar el dinero y el patrimonio del FC Barcelona para fines distintos estatutarios, pues no tiene sentido. En consecuencia, yo creo, en esta pequeña introducción que quiero hacer, para luego debatir, que el delito de corrupción deportiva no... Es decir, que como has dicho tú en tu introducción, Ramón, que se instruya me parece bien. Es decir, no estoy en contra. Yo no estoy en contra de que se instruya, ¿vale? Estoy diciendo que o bien la apertura de juicio oral no se va a llevar, o si se lleva, creo que no va a haber condena. Es mi opinión jurídica, que la hago desde el convencimiento solo jurídico profesional. Nada de me tiene que ver nada con el Barcelona. Dejemos los argumentos porque además es verdad que esta es contraria a la mayoría, ¿vale? Y es una postura difícil jurídicamente mantener, pero que otros juristas, como el catedrático Emilio Cortés, defiende como yo, que no existe, es decir, que no soy el único que defiende que existe el delito de corrupción deportiva. Ahora, pues dejo a César que haga una introducción también. Vamos a escuchar a César, que seguramente querrá matizar algo que le has atribuido que comenta él con el tipo de delito que es la corrupción deportiva. Yo quiero matizar varios aspectos. Primero,
La persona jurídica no puede declarar en un procedimiento penal. Dijiste literalmente que en sede judicial Barcelona, según sus tesis, no declaró, no puede declarar una persona jurídica en sede judicial. Lo único que pueden pedir las partes es que se lleve el interrogatorio del representante legal de la persona jurídica. Esto no ha sucedido hasta el caso, con lo cual has dicho que según la tesis del Barcelona, no ha declarado, en ninguna instrucción ha declarado. Segundo, repetiste 2 veces que el delito es un delito de mero resultado. Vuelvo a insistir. El delito es de mera actividad, o el delito es de consumación anticipada, o el delito es de peligro abstracto. ¿Qué significa eso? Que solo con producir el hecho y que ese hecho afecte al bien jurídico protegido, que es el fair play, en ese caso ya se está produciendo la comisión del hecho. Con lo cual, el delito de peligro abstracto, delito de consumación anticipada o delito de mera actividad. Después, hablas de inductor del delito a Negreira. Es un delito que no puede haber en grado de tentativa, con lo cual no puede haber inductores. Solo puede haber persona corrupta y corrompible. En este caso, sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo, persona jurídica. Sujeto pasivo, persona de ser corrompida. Llámale X. Con lo cual, y después, cuando hablas de la administración desleal, el artículo 77 del Código Penal habla de un concurso ideal. Y tú cuando cometes un hecho, un ilícito, puede dar lugar a varios ilícitos penales. En este caso, la administración desleal va de la mano de la corrupción en el ámbito deportivo del 286.4 y va en este caso de la falsedad documental. Y similar a lo que sucedió en la Audiencia Provincial de Navarra y en la sentencia del Supremo. Hay 2 temas más, hay dos sentencias que están en instrucción, una en Huesca y otra no sé en qué audiencia provincial, que también están tratando el delito de corrupción deportiva. Cuando la jurisprudencia no tiene base jurisprudencial debido a su escasez, los jueces van a la doctrina y al derecho comparado. Como tú bien sabes, hay derecho comparado y hay sentencias en Italia, en Argentina, en Portugal y encontré otra de otro país europeo. Con lo cual, ¿qué hace la jurisprudencia en España? Intenta utilizar doctrina, que tú me dijiste en un apartado que no tenía base jurídica la doctrina en la jurisprudencia. Si te coges la sentencia 61/2003 del Supremo, verás que en uno de sus fundamentos jurídicos el Supremo tiene que ir a la doctrina porque es la única manera que le queda para poder determinar el hecho delictivo. Bueno, claro, es que... Perdona, que por un inciso, es verdad que me he confundido, que creo que he dicho menos resultados, mera actividad, perdón, que sí. Perdón. Sí, estoy de acuerdo contigo que el delito de corrupción deportiva es un delito de mera actividad, ¿vale? Pero yo lo que digo que es que es verdad que la cadena fáctica o de peligro abstracto. Vale, sí. Con el hecho de la consumación del hecho, es decir, el pacto fraudulento, que tú insistes hasta la saciedad de que no se cumple el pacto fraudulento, claro, porque falta el elemento objetivo. Pero vamos a ver. Bueno, habla tú, disculpa. Sí, es que para que se cometa el delito de anticipación consumada, ¿vale? Es decir, de consumación anticipada. Sí, de consumación anticipada, perdón. El actor ha debido ejecutar los elementos objetivos. No. No. Nunca, decir, vamos a ver. Nunca. Es decir, solo compensarlo en fase intercriminis ya está haciendo el delito. No. Considero que el actor debe de los elementos objetivos del delito, pues llevarlos a cabo para que exista. ¿Y cuáles son? ¿Me entienden? Claro, ¿cuáles son esos elementos objetivos? Esos elementos objetivos yo creo que son, por un lado, ofrecer, recibir, prometer, conceder, y que provoque una ventaja al FC Barcelona. Por tanto, no, sí, hombre, tiene que obtener una ventaja. Dime, entonces, pero Miguel, estarías hablando de un delito de resultado, entonces. Claro, no, de resultado no. Para que la gente lo entienda. Vamos a ver, sí. Vamos a poner 2 ejemplos clarísimos de delito de peligro abstracto y delito de resultado. Un delito de resultado en ámbito penal, el más claro es el homicidio. Delito de resultado. Y después, delito de peligro abstracto o de consumación anticipada, el más también claro es delito de conducir bajo las influencias del alcohol. Tú no cometes ningún accidente, tú cometes un peligro abstracto que es conducir bajo las influencias del alcohol. Con lo cual, en el peligro abstracto, que es el delito de corrupción en el ámbito deportivo, yo me reúno contigo y yo te digo, Miguel, te voy a ofrecer 10.000 euros
¿Por qué? para que tú me generes un beneficio en la competición. Punto. No se ha producido. No se ha producido. Sí se produce, ahí ha dado la clave, César. Es decir, cuando yo te he definido, te he enumerado los elementos objetivos del delito, ¿vale? Los elementos objetivos, evidentemente, no es un delito de resultado, ¿vale? Pero no hay ni una sola prueba, ni rastro que los árbitros de corto hayan recibido. Miguel. ¿Cómo que no necesitas? Yo ya me he reunido contigo, Miguel. Yo ya me he reunido contigo. ¿Pero dónde está eso probado? ¿Dónde está eso probado, César? Bueno, estamos en la instrucción, ¿no? Estamos en la instrucción. La prueba, en este caso, tiene que ser basada en prueba indiciaria, porque no hay prueba directa. ¿Dónde está la prueba indiciaria? Vale. Te la enumero. Dímelas. Venga, enumera por favor la prueba indiciaria, César. Mira, una. Vamos una a una. Dime una a una y debatimos. Tú me la rebates, venga. Sí. Los pagos vale. de la persona jurídica. No se juzga. Sí, no se juzga, no se sanciona los pagos, sino el comportamiento del árbitro en el campo. Es lo que se sanciona. No, porque entonces tú estás llevando el delito a un delito de resultado. No, y de mera actividad, para que se den los elementos objetivos, ¿vale? Entonces, el pago no demuestra que se haya dado el elemento subjetivo del delito, que es hacer un uso fraudulento. Entiendo que César lo que dice es que es un indicio, es una prueba indiciaria, digamos. Bueno, un indicio, pero no para una corrupción deportiva. Perdonadme, yo pongo un ejemplo, ¿vale? Perdonadme el ejemplo chusco, sí, pero todo el mundo lo va a entender. Si mañana viene la policía aquí y me encuentra, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿vale? 10 kilogramos de coca, ¿vale? En el garaje. ¿Cuál sería el indicio ahí? ¿Vale? De esos 10, que es para consumo propio, porque resulta que me voy a meter, vamos, unos viajes todos los días tremendos, o que a lo mejor soy un traficante. Pues la prueba indiciaria ahí, por lo grotesco que es la cantidad de droga que yo tengo en casa, se consideraría que... No es comparable. Estamos hablando de un ámbito deportivo en el que se producen pagos entre entidades, y en este caso entre el vicepresidente de los árbitros y una entidad de fútbol que podrá ser catalogada como infracción, que será catalogada como infracción administrativa. Pero no se sanciona el pago, se sanciona el comportamiento dentro del terreno de juego del árbitro. Y eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo 61. Perdóname, déjame terminar, César, y luego la sentencia... Sí. Vamos a seguir escuchando los indicios, que la prueba indiciaria que considera César que hay. Vale, verá. Vamos a intentar que la comente toda. Yo solo leo un extracto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, Fundamento Jurídico 24 y del Supremo 54. El delito de corrupción en el ámbito del deporte es un delito de mera actividad que se consuma con el mero ofrecimiento o solicitud y que, por tanto, no necesita que se produzca el resultado para su consumación. Es que vamos a ver, es que el pacto se produce en el momento que pagas para obtener un beneficio. Voy a leer los indicios que considero que son... Vamos a ver, otra cosa. Vamos a leer los indicios, por favor. Otra cosa, Miguel. Si hacemos un debate jurídico serio, tenemos que diferenciar en ámbito penal lo que es un indicio de lo que es una sospecha. Porque entonces ya confundimos a la gente. Por supuesto. El indicio es un hecho objetivo y probado que sirve de base para una injerencia lógica y que da lugar a una conclusión para una sentencia penal. Y una sospecha es una creencia subjetiva. Una creencia subjetiva aleatoria. Vamos a ver. Mira, un momento, César, porque claro, has dicho un indicio y yo te tengo que rebatirte. No, yo tengo 9 o 10. Sí, vale. Pero es que la primera, que es el pago, ¿vale? Para mí no es ni indicio, porque es que, aludiendo a la sentencia del Tribunal Supremo 61/2003 del caso Sanúa que tú estás leyendo, ¿vale? Ese mismo fundamento de derecho, tú lo has leído, yo realmente te lo leo. Se trata de un delito de mera actividad que se consuma con la realización de cualquiera de aquellas acciones sin que sea necesario que se produzca el resultado perseguido en relación a la prueba o encuentro o competición. Pero, ante todo, conviene señalar, para aclarar correctamente, que el pagar por, en este caso hablaba de ganar, de primas a terceros por ganar. Vale, yo lo he extrapolado por analogía a mantener la anterioridad. No puede ser considerada penalmente típicas, en tanto que, aunque pueda predicarse de tal ofrecimiento su antijuricidad, predeterminar un resultado, no solo sería material en tanto que no infringe el bien jurídico protegido, que es el juego limpio. En este caso, de ofrecer dinero por mantener la neutralidad. Es decir, que ese indicio, vamos a dejarlo como indicio, ¿vale? Ese indicio de pagar, es un indicio, ¿vale? De pagar por mantener neutralidad,
no es prueba tampoco para corrupción deportiva, Pero ¿vale? ¿cómo no? Estamos locos, de verdad. Oye, te lo está repite diciendo lo la que estás sentencia, diciendo. la sentencia Miguel, del Tribunal Supremo. concederemos Aquí la que- tienes. pero Aquí la tienes, concederemos- César. Pero que Acabas de- Claro, concederemos- pues yo también. Acabas de leer un extracto, Miguel, y acabas de Claro decir, que- acabas de claro. decir todo lo contrario. Vamos a ver. Claro. Sí. Claro, es que tú estás diciendo que es un delito de Pero el que mero tú, ofrecimiento. El mero Pero ofrecimiento. sí, ¿Y pero el mero ofrecimiento cuál es en un delito de corrupción? El pago. El pago. sí, pero el pago por alterar un encuentro, no por mantener la Pero neutralidad. no tienes que probar el resultado de alterar. Pero, Miguel, una No, pregunta. tienes que probar para qué es el ofrecimiento. Mira, Pero, porque Miguel, si yo te ofrezco, porque si el Barcelona paga, si el Barcelona paga para informes arbitrales, no está pagando para el elemento subjetivo del delito. Perfecto. Una Pero hay pregunta. De corrupción elemento deportiva. indicio básico. Hay otro elemento indicio básico. ¿Por qué el club, por qué la persona jurídica firma un acta de conformidad ante la agencia tributaria si teóricamente los pagos son para realizar informes y tiene el objeto claro de la factura? Ahí está la clave. Pero el acta de conformidad es un acta de conformidad en el que diga que ha ofrecido dinero para crear un partido. No, Miguel, No. vamos a ver. Entonces, En un tema de un delito fiscal, el acta de conformidad es que aceptas los hechos con lo cual vas a ser sancionado. ¿Por qué eres sancionado? Sí, porque pero la no son factura los hechos. no tiene objeto. Si tú Sí, si tú reconoces que los pagos son para informes arbitrales, es evidente que tú tienes que pelear eso en Hacienda y decir que el objeto de la factura es el pago de los informes arbitrales. Y la persona jurídica no lo ha realizado. Ha firmado un acto de conformidad, con lo cual está aceptando que no hay objeto en la factura. Una pregunta fácil. Está aceptando la administración desleal. Está aceptando la administración desleal, no la corrupción deportiva, César. Miguel, es que es compatible. Es que es compatible una cosa con del otra. 77 Claro. del Código Penal con otro tipo delictivo, que es lo que dice el Ministerio Fiscal en su denuncia, que son 3 tipos Pero delictivos. a mí me gustaría que César... Una pregunta sencilla. ¿Quién tiene la carga probatoria de determinar el objeto de la factura según la sentencia de la Audiencia Provincial y la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Quién tiene la carga probatoria de determinar el objeto de los pagos? Y lo dice muy bien el Supremo y le da un tirón de orejas a las defensas. Contéstame. ¿La acusación? La acusación, léete la sentencia. La tengo aquí. Te lo leo literalmente. Vamos a escucharlo, por favor. Audiencia Provincial de Navarra señala literalmente que corresponde a los acusados aportar una explicación suficiente y acreditada. No basta con alegar que eran adelantos, primas o pagos sociales sobre el origen de los pagos. Sí. Extracto literal, la carga de la prueba. No se han acreditado por los encausados que estas cantidades fueran destinadas a actividades relacionadas con los fines del club. No han acreditado ninguna prueba. La carga de la prueba recae sobre los acusados en base al 252, Administración del Real, y 266 bis 4 del Código Penal. Si no logran acreditar de forma fehaciente el destino legítimo, se puede considerar corrupción deportiva como esta. Venga, hombre, César, estamos locos, pero qué barbaridad acabas de decir. Qué barbaridad que decir, pero es que si esa sentencia está... Pero que luego ha habido una sentencia del Tribunal Supremo. Que luego ha habido una sentencia del Tribunal Supremo. Te estoy leyendo un extracto de la sentencia. Pero yo te estoy leyendo la del Tribunal Supremo. Tribunal Supremo. Tú me estás hablando de la Audiencia Provincial de Navarra y yo te estoy hablando del Tribunal Supremo. Déjame hablar a mí ahora, porque si no me dejas hablar, déjame hablar a mí ahora. Vamos a hablar sobre la justificación de los pagos. Venga, déjame hablar. La carga probatoria recae en la fase de acusación, ¿vale? ¿Cómo? Sí. El demostrar que esos pagos eran para informes arbitrales, claro que recae en la defensa, no te lo niego. Pero estoy diciendo que el demostrar que ha habido un delito de mera actividad con un ofrecimiento por alterar un encuentro recae sobre la acusación. Y tú no eres capaz ni demostrar ni una sola prueba de las 9 que me vas a decir, ni una sola prueba, fíjate lo que voy a decir, que ese ofrecimiento y esos pagos sean por el elemento subjetivo del delito del artículo 286 bis, que es elemento alterar. Elemento objetivo, no subjetivo, no te confundas. No, perdona, el elemento subjetivo. El elemento subjetivo se refiere al... Perdona, el elemento subjetivo es la finalidad de predeterminar o alterar el partido. Vamos a ver. Y el elemento objetivo es prometer... A mí me gustaría... el elemento... Por orden... A ver, por favor, César. Me gustaría escucharlos. Si la defensa del Fútbol Club Barcelona
no acredita el origen de los pagos, en la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo lo deja bien claro. Ellos tienen que acreditar cuál es el origen de los pagos. Perfecto. ¿En base a qué? En base a los indicios que hay en todos los autos de instrucción. Perfecto. Vale, déjame terminar. Vamos a Estaba escuchar, por hablando favor, yo. César, estaba hablando yo. Es que estaba hablando yo. Pero Miguel, Es que estaba hablando yo. Es que estaba hablando yo y me has Miguel, interrumpido. Pero es que antes íbamos a hacer la lista de los indicios, ¿no? De la prueba indiciaria. Vale. Que considera César que hay. Hemos dicho que íbamos a ir uno por uno, o si quieres que diga todo y luego rebato yo todo, pero que voy a tirar una hora. A lo mejor es más fácil. Vamos a uno por uno, da igual. Claro. Es decir, lo que no te pueda aceptar es que el delito de corrupción deportiva exige 2 requisitos, que son el elemento objetivo. Te estoy dando la razón. Pues nada, si no me dejas hablar. Es que me estás diciendo que el elemento. Me está diciendo César que el elemento subjetivo no es. Es imposible. Me estás diciendo, claro, déjame terminar. Déjame terminar y luego te dejo. Venga, déjame terminar y luego hablo. Haz esa acotación, por favor, Miguel, y por favor que después. Venga, hago esa acotación y ya dejo a César. Porque claro, no quiero que quede aquí como que el elemento subjetivo del delito de corrupción deportiva no es alterar fraudulentemente la competición, un encuentro. Ese es el elemento subjetivo. Lo que quiero que quede claro, por lo menos en este debate que está siendo irreal, que quede claro que no es un delito de resultado, que no necesita. Vale, sí. Por supuesto, César. El iter criminis es la iniciación del pacto fraudulento. No existe iter criminis aquí. No existe. No existe. Pero si tú no das justificado los pagos en todos los autos. Muy bien. Barcelona no da justificado los pagos en todos los autos, narices. Pero que no justificar los pagos es un delito de administración desleal. No de corrupción deportiva. ¿Por qué no justificar los pagos tienen que ser porque ha comprado un árbitro? ¿Por qué? Si el mismo hecho de pagar por mantener es imposible. El mismo hecho de pagar por mantener la neutralidad no es un delito. El mismo hecho de pagar por neutralidad al vicepresidente de los árbitros, sí, lo estoy diciendo. Y te lo dice la sentencia del Tribunal Supremo 61/2003. Sí, en analogía con el delito de pagar a jugadores por ganar partidos. Pero Miguel, podemos coincidir. La sentencia del Supremo lo único que dice es que está permitido las primas a tercero por ganar partidos. Lo único que dice el Tribunal Supremo, pero no dice nada de lo que estás contando. No dice nada. Estás mintiendo. Perdona, que la tengo aquí delante. La estás mintiendo, te la leo. ¿Te la leo? ¿Te la leo? Venga. A ver dónde dice la analogía que tú estás diciendo. Mira. A ver, la analogía que tú estás diciendo. Mira. Léelo. Yo, la analogía que te digo es cuando digo pagar por mantener la neutralidad, la sentencia dice pagar por ganar. ¿Vale? Entonces, para que entienda la analogía. En analogía jurídica de un delito. Perdona, sí. Que pagar por neutralidad a una persona que intrínsecamente se presume. Es lo mismo pagar a un juez. Es lo mismo pagar a un juez. Sí, no es un juez. Negreira no es un juez. Negreira no es un juez. No es un juez, no te hagas así la cabeza. No es un juez. Déjame hablar y luego hablas tú. Y no hagas. Es decir, si a cada frase. Miguel, ¿me dejas leer? ¿Me dejas leer? Es que a cada cosa vas a decir que a una cosa de una sentencia vas a decir una barbaridad que saben más tú que los jueces. Miguel, te tengo que silenciar, lo siento, porque es que en este canal de verdad no se dan esas voces, ¿vale? Entonces yo os pido, creo que es muy complicado, si no, de verdad, vamos a mantener un poco la calma, ¿vale? Porque además es que aquí el objetivo de todos es aclarar cosas y que la gente se pueda hacer su composición de lugar. Entonces, de verdad, vamos a mantener el tono, te lo pido por favor. Creo que eso, que tú también estarás de acuerdo, ¿no? Que tenemos que mantener la calma. Es un debate jurídico, en un juzgado no estaríamos a gritos, entonces vamos a intentar mantener la calma, ¿vale? Yo, insisto, mi compromiso es tratar de mantener aquí la neutralidad y moderar, pero me gustaría que sacásemos algo en claro, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría escuchar toda la prueba indiciaria que considera César que hay, que yo creo que es abundante, tengo que decirlo, y después te dejamos hablar, ¿vale? Y rebates lo que tú consideras que tengas que rebatir, ¿vale? Pero vamos a intentar, por favor, ¿vale? Déjame un momento. Él me ha dicho que yo le lea la sentencia y la analogía. Sí. Y él es el primero que ha alzado la voz. Y el que está haciendo aspavientos a mis argumentos jurídicos y a la lectura de la sentencia. Miguel, un argumento jurídico tiene que ser un argumento. ¿Lo ves? Serio.
No puedes comparar y los unas tuyos, primas a terceros tuyos son con muy una serios. neutralidad de un Y juez los que tuyos son muy entiende. serios. Es decir, No, si eres yo el creo que no, yo creo que interrumpe. estás mintiendo. Yo creo que Bueno, estás mintiendo. No, yo no estoy mintiendo. bueno, Yo te estoy mintiendo. leyendo. Yo Estás creo que tus mintiendo. argumentos. No, tú estás diciendo que mis argumentos no son serios. Los tuyos son los que no son serios. Pero una Yo cosa, vamos a ver. tú Vamos a déjame ver. que yo termine de. Pero vamos Tú a ver, déjame que ¿cómo tú no me puedes comparar? interrumpas. ¿Cómo puedes Lo es, Miguel, comparar pero- unas primas pero- por ganar como una neutralidad a una persona que se le presume intrínsecamente? Es imposible aplicar esa Perdona, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque lo digas tú. Tú eres el más listo de España. Pero- Venga, pues vale. Pues es que eres más listo de España. pero vamos a ver, pero una cosa. Déjame primero terminar Pero- y leer, que no me has dejado es que me estás interrumpiendo constantemente. Ramón, yo esto no tengo ganas. Claro, Sinceramente. si no, Yo si me tengo que interrumpe debatir constantemente, con juzgado, yo aquí no tiene claro, sentido. En el claro. momento A que ver, me comparan, en el momento que me comparan unas primas a terceros con una neutralidad de una persona que Pero se- respétame que lo compare. Luego tú dices que no estás de Miguel, acuerdo, Ramón. Miguel, Ramón. ha quedado claro que tú crees que eso es un análogo, ¿vale? Y estableces Joder, pues que desde me ahí una respete, analogía. que respete mi turno de palabra. Y César Pero no me tiene has dejado claro. hablar, No, pero joder. porque era una Pues- acotación, ¿vale? Yo insisto que quiero Me mantener ha dicho que un cierto. Ramón me ha dicho, que por lo Ramón menos- me ha dicho que Ramón, perdona. Él me ha dicho que le lea el extracto de la sentencia de la analogía que yo he hecho. Si él no está de acuerdo con la analogía que yo he hecho de esa sentencia respecto de las primas por ganar al pago por neutralidad, que luego lo exprese, pero que no me interrumpa ni me quite mi turno de palabra. ¿Vale? Entonces, que él escuche atentamente y luego diga, no, lleva razón por esto, por esto, por esto. Pero si él me ha pedido que yo le lea esto, que me deje leerlo y luego él debata. Si me interrumpe cuando empezaba a leer, no lo he leído, si no me deja empezar. Bueno, venga, Ramón, pues, léelo y por favor, después vamos a ver la prueba indicial. lo leo La gente y no luego sé que qué él se diga está lo que pensando. quiera y que enumere todos los indicios, pero que respete Venga, mi por turno de favor. palabra, porque si no va a ser esto muy difícil. Venga, vamos. La analogía que yo he hecho y que es permisible y que se puede comparar es que en la sentencia habla de las primas por ganar, ¿vale? Y yo lo equiparo, y por analogía, a pagar por neutralidad, ¿vale? Es lo que he hecho. Entonces, la sentencia dice, pagar por mantener la neutralidad es distinta. ¿Por qué? Ya hemos dicho que ese resultado no está en la mano de Negreira. Y tampoco porque ese comportamiento pueda considerarse injusto, sino todo lo contrario. La obligación del árbitro es mantener la neutralidad. Luego, no sería lógico que el pago por mantener la neutralidad, por cumplir con su obligación, fuera penalmente típicas. Nadie comprendería que ver cómo un árbitro mantiene la neutralidad dentro del terreno de juego pudiera ser objeto de sanción penal. Y ello, aunque tal comportamiento sea fruto de un pago extradeportivo del FC Barcelona, al vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira. Y vuelvo a decir, aquí no se sanciona el pago, sino el comportamiento en el campo de juego. Es un extracto que he leído de la sentencia del Tribunal Supremo 61/2003, y en el que yo he hecho de analogía entre las primas por ganar y el mantener la neutralidad. Vale, bueno, pues Si ha quedado claro. Si en el ámbito penal mezclamos churras con meninas, yo también puedo hacer una aplicación analógica, me cojo la sentencia del Supremo y según la sentencia del Supremo todo es tabla rasa. Vale, sí. Es que lo que no se puede comparar es un hecho. En el penal no se pueden hacer analogías de los hechos. Y no es lo mismo primas a terceros que primas por ganar, por primas a terceros por ganar, que la analogía que él pretende hacer, que es la neutralidad. A todo tipo de presidente del CTA, que es el que tiene la administración de los árbitros, no se le puede pagar por neutralidad, porque eso ya intrínsecamente ya se presume. Lo mismo que si tú lo tienes el ejemplo bien claro, pagarle a un rector de una universidad. Yo estoy estudiando una carrera universitaria y le pago al rector porque apruebe todas las asignaturas, aunque después no se produzca el resultado. Si yo realizo ese pago, en ese momento se hay el delito de corrupción entre particulares. Y yo no puedo igualar, por analogía, eso a yo pagar para que me paguen por aprobar cada asignatura. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y no se puede aplicar una analogía a unos hechos diferentes en el penal. En el penal se examinan unos hechos, se examinan unos indicios, se examinan unas pruebas. Hay una instrucción y a partir de esa instrucción se determina si hay delito, no hay delito y después el posterior visto oral. Pero aparte, César, yo quiero simplemente introducir una cosa. La neutralidad, el concepto de neutralidad para el Barcelona puede ser diferente al concepto de neutralidad para el equipo que se enfrenta al Barcelona en cada momento. Es decir, hay entrenadores que opinan muy diferente sobre jugadas polémicas hay arbitrales. un detalle, Ramón, importante. Si os fijáis en la rueda de prensa del presidente del club, intenta evitar a las preguntas de los periodistas el tema de la neutralidad, diciendo, no, según la neutralidad, pero era una opinión subjetiva de Negreira, porque
sus defensas saben que por ahí van mal y saben que en la defensa van a tener que demostrar el objeto de los pagos. Y ahí está donde le cogea la defensa. Yo, si fuera la defensa del FC Barcelona, yo iría por otra tesis, por la tesis del numerus clausus. Yo iría por esa. No iría por el tema del objeto de los pagos, porque ahí la tienes fastidiada. Y la tienes fastidiada porque toda la concatenación de indicios da lugar a una consecuencia. Vamos a comentar los indicios, César, por favor. El juez instructor y lo que dice la audiencia provincial. Bueno, vamos con los indicios porque yo no está tanto tiempo. Vamos con los indicios y rematamos con la opinión de Miguel sobre esos indicios y cerramos el debate, ¿vale? El fundamental, el pago. ¿El pago? Segundo indicio, la inspección de Hacienda. Literalmente dice Negreira que pagaba por los informes, que si no había informes, porque así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra del FC Barcelona y que todo era neutral. Tercer indicio, el acta de conformidad de la persona jurídica. Si tú consideras que los pagos son legales, nunca firmas en Hacienda una acta de conformidad. En la puñetera vida. En la puñetera vida. Te vas al contencioso y te vas a donde sea. Yo no sé si Miguel controla de derecho fiscal, pero el derecho fiscal, si tú consideras de que no hay objeto... Yo sí que controlo de eso, justo. De no hay objeto de la factura, te vas a un contencioso, te vas a donde quieras. Tercero, cuarto indicio. Para mí el burofax. Que la persona corrompible, digan un burofax literalmente, no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano. La relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello. Cuarto indicio, en el requerimiento a la Federación Española de Fútbol sale a colación el índice corrector. El índice corrector determinaba que Negreira tenía influencia en los árbitros en los ascensos y los descensos. ¿Qué implicaba eso? Implicaba el hecho de salarios y implicaba sobre todo que no es lo mismo que un árbitro de segunda B cobre lo mismo que uno de primera. Índice corrector firmado por uno de los propios investigados. El cuarto, informes de la Policía Judicial donde existen declaraciones de varios colegiados que señalan que sí tenía influencia sobre los árbitros y que era quien los llamaba para los ascensos y los descensos y quien lo decidía. Declaraciones de los informes en la Policía Judicial. El sexto, en la Policía Judicial, trabajadores del FC Barcelona desconocen en todo momento la existencia de los informes. Si eran unos informes legales, todos los trabajadores de la estructura de la persona jurídica tienen que tener conocimiento de ello. Y es curioso que solo tuvieran conocimiento los presidentes. Y séptimo, lo que está por venir, que para mí son importantísimos, que son las diligencias testificales. Para mí son 7 de los indicios. Te puedo añadir uno por si es indicio o no es indicio, que puedo estar yo equivocado porque no controlo como vosotros, ¿vale? El hecho de que se le dejase de pagar y contratar a Negreira en el mismo momento en que dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, ¿es un indicio, es una sospecha? ¿No es relevante a estos efectos? Es el indicio que va unido al famoso burofax, que es una actividad probatoria. Y después lo que quedan las diligencias testificales, que de ahí seguramente el instructor pueda sacar algo más para determinar eso, si hay una solución o si hay en este caso una continuación de PA. Vale, hemos escuchado los indicios que considera César que hay y vamos a rematar el debate, si os parece, con lo que piensa sobre esos indicios Miguel. Vamos a ver. En el primero de los indicios que habla el pago, ha quedado constatado que es un pago que se realiza por parte del FC Barcelona y, como dice César, que lo tiene que demostrar la parte de defensa, ellos, por lo menos en manifestaciones públicas, han dicho que son por informes arbitrales. El hecho de que Negreira en sede judicial, en Hacienda, haya dicho que son por mantener la autoridad, es una cosa que dice él, porque además dice yo creo, ¿vale? Es una cosa, como bien dice la defensa, subjetiva. Por tanto, yo creo que era por mantener la neutralidad. Yo he querido ir más allá, que aunque hubiera sido por neutralidad, aplicándola analógicamente, que yo creo que sí se puede, en esos hechos, a la sentencia del Tribunal Supremo del caso Osasuna, pues creo que como el bien jurídico protegido es la integridad de la competición y el juego limpio, pues el pagar por mantener esa neutralidad, es decir, el que el árbitro haga bien su trabajo, es decir, el que Negreira seleccione un buen árbitro para que haga bien su trabajo, para mí no tiene reproche penal. Sí, como infracción administrativa que ya está prescrita. Por tanto, el pago, no hay ni una sola prueba en todo el sumario, ni nadie puede decir una sola prueba de que el pago haya sido por un ofrecimiento del elemento subjetivo del delito de corrupción deportiva de
alterar fraudulentamente un partido, ni una sola prueba, ¿vale? Por mucho que se repita, no se encuentre ni una sola prueba. Es verdad que el escenario de todo, pues es muy fácil decir, bueno, se paga, es una sospecha, es una conjetura, se paga, claro, es para alterar un partido, claro, ¿cómo va a pagar por otra cosa? Bueno, podemos sostener la teoría de que el Barcelona ha pagado por un delito imposible y podemos contemplar que ha sido estafado también por Negreira. ¿Podemos contemplar el delito de estafa aquí? Pues son preguntas que hago al aire. Sigo. El pago. No, pero no, voy a hacer todo. Primero voy. Termina y contestamos lo de la estafa, que creo que va en favor del argumento de César, pero bueno. Vale, entonces seguimos con esto. Entonces, el primer indicio, el pago, por ahora, como no es un pago que se haya establecido por un ofrecimiento de alterar un partido, es decir, este caso y este hecho del pago es que no hay ni siquiera el delito de mera actividad, porque el elemento objetivo de ofrecer o prometer no se hace por alterar un partido. Ofrece o promete por unos informes arbitrales o, en todo caso, por mantener la neutralidad. Por tanto, como no se da ese elemento objetivo y falta un requisito, para mí, no se puede dar el delito de corrupción deportiva. Otra cosa es que hubiera una grabación o una testifical diciendo que Joan Laporta o Bartomeu ofreció a Negreira un dinero o pagó ese dinero porque quería ganar tal partido por un penalti a favor del Fútbol Club Barcelona y que era alterar un partido. Entonces ahí sí hay un ofrecimiento. Y aunque luego el partido no se diera el delito de resultado, el mero ofrecimiento sí sería una prueba para condenar. Pero como no vas a encontrar en ninguna parte de la instrucción esa prueba, el pago sí existe, no lo vamos a negar. Y es una infracción administrativa, ¿eh? Lo que pasa es que está prescrita, yo eso digo. Pero reproche penal, ninguno, mientras no se demuestre que se pagó por elemento subjetivo, que es alterar el partido. Que termine Miguel, César, por favor. La inspección de Hacienda. Muy bien. Todas las pesquisas que se han dado en la inspección de Hacienda, pues pueden acreditar lo que yo siempre he dicho, que coincide, además, con la tesis del catedrático Emilio Cortés, que es que si hay una consumación anticipada del delito de administración desleal, por supuesto. Eso es lo que puede haber. El delito de administración desleal no es de consumación anticipada. Díselo tú a Emilio Cortés. El delito de administración desleal Díselo tú a Emilio Cortés, que entonces tú sabes más que un catedrático. César, ahora te dejo rematar. Tú sabes más que el catedrático Emilio Cortés. Tú sabes más que el catedrático Emilio Cortés. Tú sabes más que el catedrático Emilio Cortés. Pues entonces déjame terminar y no me interrumpas. Porque ya a ti no te he interrumpido. Porque ya a ti no te he interrumpido. Vamos a dejarle terminar y... A ver si el moderador puede, porque yo ya no he interrumpido. No es de consumación anticipada, narices. Vale, yo... César, pero César, por favor, ahora lo dices, ¿vale? Vamos a dejar terminar a Miguel, que es su última intervención y sí resulta indiciariamente consumada. Por favor, si resulta indiciariamente consumada el delito de administración desleal, no me digas que no, por favor. Por eso lo realizan 5 juntas directivas diferentes. Por eso. Es la primera delito de administración desleal que continuamente se realizan con varias juntas directivas. Y no se puede dar, no es posible, ¿no? Que varias directivas puedan... Se puede dar como sea. Bueno, que termine Miguel, Entonces, la cadena fáctica delictiva comenzaba con el pago, sí, vale, no te lo digo, no te lo niego, vale, pero no hay ni rastro que los árbitros de corto, hayan recibido instrucciones de Negreira por alterar un partido. Por tanto, ni ofrecimientos para el delito de mera actividad, ni ofrecimientos, ni recibimientos, ni concesiones, no existe. Y tampoco la inspección de Hacienda. Y por tanto, el acta de conformidad que me dices en la prueba indiciaria, pues evidentemente tendrá relevancia desde el punto de vista de la administración desleal. Entonces, Miguel, si no tiene relevancia, ¿cuál es el objeto del pago? Informes arbitrales. Por tanto, pero entonces no pagues déjame. La sanción de Hacienda. Pero contéstame, no pagues la sanción de Hacienda. Bueno, la puede pagar o no. Muchas veces se paga un acta de conformidad. Perdona, yo he tenido un acta de conformidad en Hacienda y la he pagado no reconociendo lo que ponía. Y tuve que pagar 50.000 euros en una inspección de Hacienda con Cenafe. Porque me decía que yo utilizaba el coche los fines de semana para uso particular y me metió como gasto. Lo de siempre. Y yo dije que no, que yo iba a los campos de...
Estás aceptando ese hecho, Miguel. Bueno, vale, pero es una acta de conformidad que muchas veces aceptas la conformidad, pero no estás de acuerdo con los hechos. Pero Bueno, bueno, pero no es un entremos en indicio. eso. Pero Miguel, estamos de acuerdo que por lo menos es un indicio. O sea, Vale, que estás pero no conforme con eso. sí, pero no para corrupción deportiva, para la administración del Leal. No estoy conforme con eso, Ramón. Vale, Estoy conforme, yo creo que es un indicio, estoy de acuerdo contigo, que el final hasta confianza es para la administración del Leal, no para corrupción deportiva. Porque en ninguna fase de las pesquisas de la instrucción de Hacienda habla de la corrupción deportiva. ¿Vale? Entonces, Hacienda es un órgano administrativo, no es un órgano penal. Por eso no tiene relevancia, para el acta de conformidad. El acta de conformidad no tiene relevancia para el delito para el delito de corrupción deportiva, no. Para el delito de corrupción deportiva no tiene relevancia. ¿Cuál es el objeto de los pagos? El objeto de los pagos te lo digo. Sí, te lo contesto. Sí, dime. Informes arbitrales. Y es lo que va a decir la defensa de Barcelona y la defensa. Vale. Por eso no existen los informes y ni se puede grabar en IVA y en impuestos de sociedades el concepto. Vale. En ese escenario, las declaraciones de los entrenadores en noviembre son muy importantes. Vale. ¿Por qué? Porque si dicen que no han recibido esos informes arbitrales o que esos informes arbitrales los han recibido pero no valen para nada, están fuera de mercado, ¿vale? Ernesto Valverde declaró ante la Policía Judicial. Ella dijo que no tenía conocimiento de esos informes. Bueno, pues Enrique lo declara en una rueda de prensa. Con lo vale, cual, pues si lo ratifican. Un testigo no puede desdecirse de lo que dijo ante la Policía Judicial ni ante una rueda de prensa, claro. Sí. Faltando la verdad. Pues si tanto Luis Enrique como Valverde. El texto Valverde lo tengo claro. Está en la instrucción en un informe de la Policía Vale, Judicial. Y si lo ratifican. Si lo ratifican en sede judicial en la próxima declaración, ¿vale? Eso, para mí, será una prueba importante para una posible condena de administración desleal. Porque se utilizó fondos distintos estatutarios. Es decir, lo que no se puede decir, bajo ningún concepto, es que no justificar los pagos a Negreira sin los informes sea automáticamente que son para pagar alteración de partidos o encuentros o influir en la competición. ¿Y por qué no utilizas una persona ajena al comité del CTA? Porque yo para una administración desleal, y si quiero hacer un blanqueo de capital en una administración desleal, no utilizo al vicepresidente del CTA. Pues por eso te digo que tenemos que contemplar la posibilidad del delito de estafa. ¿Por qué? Porque es que ¿tú te crees que son tan tontos? ¿Tú te crees que son tan tontos el Fútbol Club Barcelona de intentar comprar a árbitros y de intentar comprar partidos, que luego hablaremos de las estadísticas y todo eso que gusta mucho a la gente? Yo en eso no pretendo entrar. Porque, bueno, pero vale. Miguel. Entonces, ¿tú pretendes que si fueran tan tontos, pagarían por transferencia bancaria? ¿O iría con un maletín a mañar el partido? Yo creo que no. Sigo con el siguiente indicio. Que siga con Miguel y terminamos con las estafas, por favor, venga, después, ¿vale? La influencia de Negreira. Yo entiendo que vosotros, en ese aspecto, dejadme un poquito más, porque he estado dentro y sé cómo funciona, entendáis cómo era el CTA en la época de Ángel María Villar y de Sánchez Arminio, ¿vale? Y encima, todos mis amigos, muchísimos son árbitros, muchos profesionales, pero no amigos de quedar un día, no, amigos que se me han venido conmigo de vacaciones. Por tanto, sé de lo que hablo. Y Negreira, por muy pesar que le pese a quien sea, no tenía influencias ni para ascender ni descender a árbitros. Ahí había un comité, ¿vale?, de designaciones arbitrales en el que no estaba Negreira para designar los partidos, para empezar. Y luego, lo que había era un índice corrector que mi amigo Iñaki Fernández Hinojosa, el primero que denunció la corrupción arbitral en la federación, en ascenso y descenso, no en amaño de partidos, le bautizó el índice corruptor, que era que Sánchez Arminio aplicaba ese índice para ver quién bajaba y descendía. Por tanto, ese indicio de la influencia de Negreira también se cree por su propio peso. ¿Vale? ¿Puedo rebatir o no? Sí, sí, puedes. Sí, puedes. Solo un minuto. Yo no lo digo, lo dicen los autos en la instrucción. Y el problema, Miguel, es que tú cojeas porque te faltan datos de los autos. La Policía Judicial declararon varios árbitros y declaran todo lo contrario de lo que tú estás diciendo. Porque es que además lo señalaron varios periódicos. Es que tú lo que te falta
es que hay varias declaraciones en los informes de la Policía Judicial, y así lo dicen varios periodistas, en el cual declaran varios árbitros, que es cuando sale el famoso auto del juez instructor indicando el tema de los árbitros. Con lo cual, qué pone? ese hecho te falta. ¿Qué dicen esos árbitros? ¿Que a Negreira el que ascendía y defendía a los árbitros? Tenía influencia, que Negreira tenía influencia en el CTA. Ah, no tenía. Claro, pero eso no es. Yo lo desconozco. Pero ya está. ¿Lo ves? Ya estás ahí manipulando las palabras de los árbitros. Yo no estoy manipulando. ¿Por qué? Porque es que tenga influencia. Pero que tenga influencia en el CTA no significa que decidirá sobre los ascensos y descensos, con lo que has dicho tú. Ascensos y descensos. Y que vamos a ver, lo dicen los autos. Hombre, la instrucción. Que tenga. Es normal que un vicepresidente. Es normal que un vicepresidente, de acuerdo a la normativa, tenga influencia. Hombre, eso es normal. No, el acceso y descenso no. El acceso y descenso no. Miguel, ahí no tiene influencia. El acta está firmada por uno de los investigados, Miguel. El acta esa famosa de donde se ponen las notas. Que conozco, César, que conozco la Real Federación Española de Fútbol al dedillo. Y conozco a todos los actores. Y conozco toda esa época de mi vida. Porque fui la persona que destituyó a Ángel María Villar. Miguel, yo me estoy basando en los autos que hay en la instrucción. En la instrucción hay un índice corruptor. Además, parece de la época de Torrente, porque está modificado a bolígrafo y firmado por Negreira. Después, en los registros al CTA también aparecieron emails y cosas en los que determinaban la influencia sobre los árbitros de Enrique Negreira. Y eso pero no sobre ascenso. Sí, yo te puedo comprar. Yo te puedo comprar la influencia sobre los árbitros del CTA. Sí, lo que no te puedo comprar es que decidía sobre los ascensos y descensos. Ni influía. Porque conozco cómo funcionaba el CTA en esa época. Contéstame lo siguiente. ¿Está firmada el índice corruptor, o como lo llamáis, yo lo llamo índice corrector, a bolígrafo? Corruptor. ¿Está firmado por una de las partes investigadas? ¿Sí o no? Bueno, está aportada y habrá que ver si eso es de él, no es de él. Tú que controlas la Real Federación Española de Fútbol, ¿ese índice corrector era ápice para los ascensos y los descensos? ¿Sí o no? De Negreira no. Vamos a ver la respuesta, a ver la pregunta. ¿Ese índice corrector de notas era determinante para los ascensos y descensos los árbitros? No, de Negreira no. Ese no, el que tú me dices concreto no. Pero es que no es el de Negreira. No, pero de Negreira no. Hablo de Sánchez Arminio, ese que aplicaba el índice corruptor. Pero está firmado por los dos. Que Negreira puede decir lo que quiera. Que Negreira puede decir lo que quiera, que se está vendiendo una burra. Que Negreira se está vendiendo una burra. Que Negreira se está vendiendo una moto averiada. Que Negreira puede decir misa. Que el que mandaba era Sánchez Arminio y Villar. Que el que conoce la Real Federación Española de Fútbol, como la conozco yo, y que conoce a todos los árbitros que me lo han dicho, esos árbitros lo que han dicho en sede judicial es que ¿cómo no? El vicepresidente de los árbitros tenía influencia en el CDA. Claro que tenía influencia. De todas maneras, Miguel, te hago una pregunta. En los ascensos y descensos. Para que la gente lo entienda. Hago una pregunta. Yo creo que es un indicio, evidentemente, pero imagínate, Miguel, imagínate otro ejemplo un poco chusco, pero imagínate que yo quiero acabar con la vida de alguien, ¿vale? Y contrato lo que yo creo que es un sicario, ¿vale? Es decir, una persona susceptible de poder ejecutar ese trabajo. Resulta que el sicario es un policía que se está haciendo pasar por un sicario que evidentemente no va a cometer ese delito, es decir, no va a hacer el encargo de trabajo, pero yo considero que sí que podría hacerlo, ¿vale? Porque yo creo que es un sicario. ¿El Barcelona consideraba que Negreira era alguien con capacidad de influencia en el CTA? ¿Sí o no? Porque esto es lo que se está juzgando, entre otras cosas. Sí, se está juzgando eso, pero el Barcelona no ha dicho eso. Es que el Barcelona ha pagado por informes arbitrales. Y si no existen los informes arbitrales, hay que demostrar, ¿vale?, que se pagaba por influenciar en el CTA y por ascensos y descensos o por alterar el encuentro. Y no se ha demostrado ni siquiera como prueba indiciaria. Hombre, porque a mí, que los árbitros, a mí eso no es consecuencia lógica. ¿Qué consecuencia lógica sale de todos los indicios? No hay ninguna consecuencia. Es al revés, es ilógico todo. ¿Cómo es ilógico? Es ilógico, es todo. La acusación es artificiosa. La acusación no se sostiene por ningún lado. Miguel, y desde el punto de vista probatorio es diabólico. ¿Cómo vas a probar tú cómo se amaña un partido? Y si la liga que ganó, la Copa Europa que ganó Luis Enrique, Miguel, la Copa de Europa que ganó Luis Enrique es porque pagó el Barcelona. Miguel, ganó por Messi, por Luis Enrique. Os hago una última pregunta para rematar, ¿vale? El debate, que ya no estamos yendo a una hora y además bastante tiempo me estáis dedicando. Una última pregunta, porque Miguel ha deslizado la posibilidad de una estafa, me parece un tema interesante.
si hay una estafa o si hay potencialmente una estafa es porque el Barcelona esperaba un resultado diferente del que consiguió con esos pagos a Negreira. Y creía que Negreira era capaz de satisfacer ese resultado que buscó. ¿Cómo es compatible esto con...? No, la pregunta es más fácil. ¿Cuál es la estafa? Claro, ¿cuál es la estafa? ¿En qué consiste la estafa? ¿En qué consiste la estafa? No sé, yo he dicho que podemos que podemos un poco investigar sobre eso, a ver qué puede ser, que podría ser una estafa. Digo, a lo mejor es que el Fútbol Club Barcelona que hiera. Perdona. Claro. Se inicia el pacto fraudulento. Claro, porque él te está ofreciendo algo. Claro. Pero no tiene que ser. Pero el pacto fraudulento no tiene que ser por alterar un partido, que es el elemento subjetivo del delito de corrupción deportiva. Por influir en la competición. No, por los informes. Es una estafa por los informes. Claro. O sea, Miguel, claro, vosotros siempre lo lleváis al elemento subjetivo, al elemento subjetivo del delito de corrupción deportiva. Si yo estoy pagando por informes que no me dan durante 17 años, hombre, me imagino que la estafa de que no me den los informes que yo contrato llega a un momento donde no tiene sentido que sea por informes, ¿no? Porque si yo estoy pagando por algo que no me están dando, evidentemente... Bueno, hablando del sumario, que César dice, hay informes en el sumario. Hay informes aportados. ¿Informes de quién? ¿De quién? La pregunta. ¿De quiénes son los informes? ¿De quién son los informes? Del hijo de Enrique Negreira, de la empresa donde se pagaba. Donde se pagaba. De una de las empresas. Una de las empresas. Claro, una de las empresas. El 90% de los pagos son a las empresas de Negreira, no al hijo de Negreira. Y los informes que obran en autos son del hijo de Negreira. No confundir, ¿eh? Eso es. Que es un dato muy importante. Es un dato muy importante a favor más del Barcelona, de que no hay corrupción deportiva. Voy a poner un detalle, y a ver si lo sabes. ¿Qué contestó Bartomeu en la inspección de Hacienda? No lo sé. Yo no me sé todas las preguntas. Te lo resumo yo los autos. Bartomeu dice que desconocía la persona de Enrique Negreira, que creía que los pagos eran realizados al hijo de Negreira y que los pagos eran realizados por los informes del hijo de Negreira. Eso lo dice. Pero eso no es relevante desde el punto de vista penal. ¿Cómo no es relevante? Ni de delito de corrupción deportiva, César. No me va a determinar para nada. ¿Me entiendes? Vosotros lleváis todo, siempre unís el pago, siempre lo unís al elemento subjetivo del delito de corrupción deportiva. Una última pregunta, Miguel. Siempre lo lleváis a alterar y yo creo que no. Pero una última pregunta, perdón. Espera, dejarme hablar, porque no me dejáis hablar en todo el programa. Yo uno todos los indicios a una consecuencia y una deducción lógica. Sumo todos los indicios y veo. Y a partir de los indicios saco una injerencia lógica. Y la injerencia lógica que me llevan a determinar en el momento de que no hay objeto de los pagos, que la persona tenía índice corrector para ascensos y descensos, bueno, llamámosle influencia. Después que hay un burofax en el momento que el sujeto pasivo de la corrupción le dejan de pagar, le dice, no, ojo, yo voy a determinar las irregularidades. Yo en mi vida, en procedimientos penales, he visto un burofax en el cual la persona corrompida, y he llevado procedimientos penales abundantes de todo tipo de estilos, que determinara que en un burofax que la persona que va a ser corrompida le diga, no, ojo, si me dejáis de pagar, además por un burofax. Con lo cual, lo que no tiene relevancia. Que me extraña, tú haces, César, unas interpretaciones extensivas del potencial que tenía Negreira, Miguel, y esas interpretaciones extensivas están repudiadas en el ordenamiento. César, esas extensiones están repudiadas en el ordenamiento criminal. Embargo, y tú haces de la sí es válida. Sin embargo, tampoco, la aplicación analógica es válida. No, también está repudiada, también está repudiada. También está repudiada. Ahora de que hablamos de catedráticos, te voy a nombrar 7, para que veas. 2 monografías que me he leído. Luzón Peña, González Blesa, Gili Pascual, Javier Sánchez Bernal. La Eliter Criminis, te lo voy a leer una frase. La mera realización de conductas en la modalidad objetiva y subjetiva no se precisa la dádiva sin que se llegue a recibir de manera efectiva, ni que el sujeto corrompido realice el acto de favorecimiento. Si tú me dices que de estos 7 o 8 indicios, más después las testificales, no se puede dar lugar a una consecuencia lógica que puedan dar lugar a la supuesta obtención de un beneficio deportivo, entonces... Supuesto, es que tú estás haciendo una interpretación extensiva. Estás haciendo una interpretación extensiva. Que no, que tienes un problema de base. Tienes un problema de base. El problema de base es que tú estableces que ha habido un ofrecimiento por alterar un partido.
Yo lo saco. Y lo que hay es un pago por no, consecuencia lógica. No hay ninguna consecuencia lógica. Yo lo saco. Pero yo pregunto, Miguel, ¿cómo se puede producir un delito de corrupción deportiva? Si nadie me contesta en toda la instrucción. Muy fácil, Ramón. Muy fácil, Ramón. ¿Cómo se puede producir un delito de corrupción deportiva? Claro, ¿cómo lo verías tú claro un delito de corrupción deportiva? Vale, según tus criterios, habría que diferenciar si ha habido resultado, si no ha habido resultado, como es de mera actividad, tal. Yo, primero, el elemento objetivo del delito. El artículo 286 bis del Código Penal deja claro que es ofrecer, recibir, conceder algún beneficio o ventaja para que se produzca el elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo del delito de corrupción deportiva? Alterar fraudulentamente un evento deportivo, en este caso un partido de fútbol. Por tanto... No, el elemento subjetivo no puede ser... ¿Cómo que no? Porque es un delito de mera actividad. De actividad, no claro. No es que el elemento subjetivo, y te leo la sentencia del Tribunal Supremo de Osasuna, pero porque lo digas tú. Miguel, que lo dice la sentencia, léete la sentencia. Ha habido una falta de respeto evidente por parte de Miguel a César, de verdad, o sea, esto evidentemente no va a salir en el tema y yo voy a cerrar este debate, que cada uno saque sus conclusiones, evidentemente, pero lo voy a cerrar ya. Así que, bueno, pues aquí habéis visto las ideas de César y de Miguel. Cada uno de vosotros sacad vuestras conclusiones y nada, os doy las... Jurista no hace eso, Miguel. Os doy, es que no puedo... Os doy las gracias por haber expuesto vuestras ideas y me hubiese gustado, de verdad que, sobre todo el final, que lo voy a cortar, ya os digo que lo voy a cortar, no hubiese habido esa falta de respeto. Así que muchas gracias a todos y sin más me despido. Una vez que han visto y escuchado el debate, ahora es el momento de que cada uno saque sus conclusiones, sus reflexiones y nos escriban, si les apetece, sus mensajes dando su opinión de lo que han escuchado. Este tipo de debates, sin faltar el respeto a nadie, parece ser que en el último instante de la tertulia Miguel Galán le falta el respeto a César Laje, pero con muy buen criterio Ramón lo suprime. Repito, sin faltar el respeto a nadie, señor Miguel Galán, se puede debatir y se pueden hacer tertulias o debates tan importantes como el que acaban de presenciar. Nada más que decir. Repito, saquen sus conclusiones.